A veces los crímenes son impredecibles y nadie pudo anticipar esos terribles hechos. Muchas personas han advertido a otros y autoridades sobre individuos peligrosos que luego cometen crímenes horribles. Número 10. Algunos de los casos más perturbadores son aquellos en los que la víctima intentó advertir a las personas sobre la situación peligrosa en la que se encontraba. Desafortunadamente, no es raro que las víctimas de violencia doméstica intenten alertar a las personas sobre un individuo peligroso solo para que esas advertencias no sean escuchadas. El caso de Tanya Moore y Mark Deitch es un ejemplo. Tanya, talentosa saltadora ecuestre, amaba a los caballos. Ella conoció a Deitch en un baile de granjeros y conectaron por su gusto por los deportes campestres. Él era operador de excavadora y aunque venía de otro mundo que Tanya, tenían una conexión. Fue un romance intenso. Después de conocerse en 2002 pronto se comprometieron, pero Tanya había notado que Deitch era controlador y celoso. En febrero de 2003, ella canceló el compromiso, lo que debió terminar el contacto entre Tanya y su expareja. Fue el inicio de una historia de terror que terminó en un ataque. El 29 de marzo de 2004, Tanya manejaba a casa cuando alguien chocó su auto. Ella se detuvo y una figura conocida se acercó a la puerta del conductor. Deitch rompió la ventana y disparó a quemarropa. Después hizo que el auto de Tanya saliera de la carretera para simular un accidente trágico. Cuando el cuerpo de Tanya fue descubierto por transeúntes, estaba claro que había sucedido algo más intencional. Tampoco le tomó mucho tiempo a la policía descubrir quién estaba detrás del crimen. Tanya les envió muchas de las amenazas que Deitch le hizo durante el último año, desde que terminó con él. Deitch la acosaba y hostigaba, advertía a otros hombres con los que hablaba y difundía mentiras de que Tanya robaba. El acoso siguió tras iniciar Deitch una nueva relación. Incluso pidió dinero a su nueva novia para seguir molestando a Tanya. Poco después, Deitch fue arrestado. Afirmó haber estado todo el día con su novia y se declaró inocente, pero el jurado no creyó su coartada y lo declaró culpable. Pasará el resto de su vida en prisión. Número 9. Charles Manson es una de las personas más infames y peligrosas que existieron. Aunque él mismo no cometió físicamente los crímenes asociados a su nombre, sus órdenes llevaron a la muerte de al menos 9 víctimas, y posiblemente muchas más. Es complicado saber si los crímenes de la familia Manson pudieron preverse, pero la madre de Manson advirtió desde el principio sobre el peligro que representaba su hijo. Kathleen Maddox era adolescente cuando tuvo a Manson. Se había rebelado contra su familia cristiana y quedó embarazada de un hombre que conoció en un baile. Ella no estuvo con el padre biológico de Manson. El apellido lo obtuvo del esposo de Maddox al nacer. Maddox siguió metiéndose en problemas después de que Manson nació, cuando él tenía solo 5 años. Ella fue encarcelada por un intento de robo que cometió junto con su hermano. Manson vivió con familiares y visitó a su madre en prisión. Al ser liberada, recuperó su custodia y se mudaron constantemente de cuarto, mientras Maddox buscaba estabilidad. Desde joven, Manson tuvo problemas legales. Su madre percibió su conducta antisocial, pero no logró controlarlo. Ella pidió al tribunal que lo enviaran a un hogar de acogida, pero fue rechazado. En vez de eso, lo mandaron a un hogar católico, donde Maddox esperaba que recibiera apoyo y estabilidad. Escapó tras 10 meses y pasó su infancia cambiando de institución. Siguió delinquiendo y enfrentó varias veces al tribunal. Los funcionarios de las instituciones de reforma notaron el comportamiento antisocial, la tendencia a mentir y la falta de apego de Manson. Había algo mal con este joven, pero las advertencias sobre su estado mental fueron ignoradas. Años después, en el verano de 1968, comenzaron a formarse los cimientos de la secta llamada la familia Manson. Se aprovechó de los jóvenes y del movimiento contracultural de la época. Años después, Manson comentó que su propia madre había sido muy parecida a las personas que él reclutaba. La llamó niña de las flores adelantada a su época. Y ella se estaba revelando de la misma manera que los jóvenes que se unieron a su llamada familia número 8. Muchos veían a Marianne Smith como amiga y asesora, sin saber que era una estafadora. Buscada internacionalmente por robar miles de dólares. Cuando las víctimas notaban las estafas, Smith ya había desaparecido.
Fue solo después de que una de sus víctimas intentó advertir a la gente sobre ella que finalmente fue capturada. En 2013, Smith se mudó a un complejo de apartamentos en Los Ángeles. Ahí conoció a Jonathan Walton, productor de televisión que vivía en el mismo complejo. Se hicieron amigos porque ambos tenían problemas familiares. Smith decía ser heredera de una familia rica irlandesa, pero sus parientes en Irlanda intentaban evitar que obtuviera la herencia. Smith al principio llenó de regalos a Walton y su esposo. Cuando ella pidió dinero, ella lo devolvió rápido, pero con el tiempo los préstamos no se pagaron y Walton perdió más dinero. Smith dijo que tras años de amistad, por fin recibiría su herencia, pero debía pagar $54,000 en cuotas para obtenerla. Walton solo tenía $4,000, pero se los dio a Smith y permitió que pusiera el resto en su tarjeta de crédito. Semanas después, Smith dijo que iría a prisión por lavado de dinero, otro engaño de su familia. Por primera vez, Walton la enfrentó por mentir. Al revisar registros de prisión, vio que cumplía condena por gran robo. Ella robó miles de dólares a su empleador, y el último préstamo de Walton tenía relación con eso. Al salir de prisión, Walton confrontó a Smith por sus mentiras. El día que Smith desapareció, Walton denunció la estafa a la policía, pero sabía que no debía quedarse. No quería que otros fueran engañados. Inició un blog sobre Smith, llamándola Reina de las Estafas, y empezó a investigar su pasado. Ella decía ser irlandesa de nacimiento, pero Walton comprobó que era falso. También descubrió muchas otras víctimas por su blog. Las estafas de Smith incluían hacerse pasar por psiquiatra, psíquica o paciente de cáncer. Incluso se hizo pasar por Jennifer Aniston en una de sus estafas. Entre todas sus víctimas, ganó decenas de miles de dólares, lo que le permitió llevar un estilo de vida acomodado. El reportaje de Walton logró la captura y condena de Smith, quien solo estuvo 2 años en prisión antes de ser liberada. Desapareció, pero aún tenía crímenes pendientes. Antes de conocer a Walton, Smith vivía en Irlanda del Norte y estafó a clientes como falsa asesora hipotecaria. Walton continuó creando conciencia y recibió una pista en su sitio web sobre la ubicación de Smith, quien aún era buscada y vivía en Bingham, Maine, como si nada hubiera ocurrido. La pista llevó al arresto de Smith, quien fue enviada a Irlanda del Norte, declarada culpable en 2024 y sentenciada a 2 años más de prisión. Número 7. Lauren McCluskey, estudiante de último año en la Universidad de Utah, fue asesinada por un hombre que mintió sobre su identidad y la obligó a subir a su auto. El crimen ocurrió tras 2 semanas de acoso y de que Lauren advirtiera a la policía que algo malo pasaría. Lauren, de 21 años, era atleta de pista y campo y estudiaba comunicaciones en 2018. En septiembre de su último año, conoció a Melvin Rowland, de 37, en un bar local donde él era guardia de seguridad. Rowland ocultó su identidad, mintiendo sobre su nombre y edad al iniciar la relación. Él tenía un pasado criminal y en realidad estaba en libertad condicional en ese momento. Un amigo le advirtió a Lauren que Rowland le estaba mintiendo y ella descubrió la verdad sobre su oscuro historial. Ella invitó a Rowland a su residencia estudiantil, donde lo confrontó sobre las mentiras y terminó con él. Al principio, parecía que podían haber quedado en buenos términos. Rowland se quedó a dormir en su casa esa noche y ella le prestó su auto para que pudiera regresar a su hogar, pero Lauren se dio cuenta rápidamente de que no estaba segura. El primer contacto que tuvo con la policía del campus fue al día siguiente de haber terminado con él. Necesitaba recuperar su auto, pero le preocupaba ir sola. Un escolta de la universidad la acompañó para recoger el vehículo y Rowland no intentó acercarse a ella. En 9 días, Lauren contactó varias veces a la policía del campus. Él y sus amigos le enviaron mensajes perturbadores y luego la extorsionaron por dinero. La policía no ignoró las quejas de Lauren, pero no parecía apresurarse a actuar. Después de varios días sin recibir noticias de la policía del campus, Lauren intentó acudir a las autoridades locales con la esperanza de que alguien escuchara sus advertencias. El acoso llegó a incluir mensajes de alguien que se hacía pasar por policía e intentaba atraer a Lauren fuera de su casa. El 22 de octubre, el mismo día del mensaje falso, Lauren fue atacada. Sus padres estaban al teléfono con ella, escuchando mientras hablaba y caminaba en el estacionamiento de su departamento. De pronto, oyeron a Rowland y Lauren pidiéndole que se detuviera. Ella soltó el teléfono y nadie volvió a saber de ella.
Roland obligó a Lauren a subir al asiento trasero del auto en la universidad, pero no lo condujo a ningún lugar. En vez de eso, abrió fuego, disparándole a Lauren varias veces y dejándola morir. La familia de Lauren pensaba que lo ocurrido el 22 de octubre pudo evitarse. Ahora se imparte capacitación en la Universidad de Utah para evitar que esto vuelva a ocurrir. Número 6. Por años, el trabajo de Mazahir Mahmood fue noticia principal en el periódico sensacionalista donde laboraba. Sus investigaciones ayudaron a encarcelar personas, pero en 2014, el colapso de un juicio reveló sus actividades criminales. Mahmood fue reportero de investigación en News of the World de Rupert Murdoch y otros medios de News Reino Unido. La mayor parte de su trabajo eran operaciones encubiertas para atrapar a personas en actividades ilegales. Entregaban sus pruebas a la policía justo antes de que la historia saliera en el periódico dominical. Sus historias trataban sobre celebridades menores que aceptaban suministrar sustancias ilegales a cambio de oportunidades laborales que Mahmood prometía. Trabajaba encubierto y como su foto no se publicaba con su trabajo, ninguna víctima sabía con quién hablaba. Se expusieron otros crímenes, como deportistas que arreglaban partidos. También hubo crímenes de alto perfil como el complot para secuestrar a Victoria Beckham y un grupo buscando material radiactivo para fabricar un arma. Ambos crímenes eran más peligrosos que otros casos de Mahmood, y sus reportajes debieron ser clave para encarcelar a criminales peligrosos. En ambos crímenes los casos se cayeron. En el caso de Beckham, se descubrió que News of the World pagó mucho dinero a un informante, lo que desacreditó su testimonio. Tras caerse el caso, un acusado demandó al periódico por difamación y ganó, pero Mahmood siguió con sus operaciones encubiertas. Su última sería contra la cantante Tulisa Cantostablos. Fue en 2014 cuando Mahmood se acercó a Cantostablos, haciéndose pasar por un productor de cine. Dijo que filmaba una película de Bollywood sobre una mujer de barrios bajos que quería ser estrella de R&B y pensó que ella sería la protagonista. Grabó en secreto a la cantante actuando como una chica de barrios bajos y la presionó para conseguirle sustancias ilegales. Cuando lo hizo, se publicó y luego la arrestaron por el delito. En el tribunal, Cantostablos dijo que evitó involucrarse con sustancias ilegales, pero Mahmood y su chofer testificaron lo contrario. Se descubrió que la declaración del chofer de Mahmood fue alterada, ya que Mahmood lo persuadió para cambiarla al notar que apoyaba la versión de Cantostablos. Mahmood lo negó. El registro mostraba que el caso en su contra fue desestimado y el siguiente sería también en su contra. En 2015 fue hallado culpable de conspirar para pervertir la justicia. Se revelaron sus métodos y operaciones encubiertas. Muchas de sus víctimas lo habían acusado de trampa, y estaba claro que esto era cierto. Había alterado testimonios y pruebas para asegurarse de que se lograran condenas. Se dudaba de sus motivaciones, y era evidente que encarcelar criminales peligrosos no era su prioridad. Lo principal era obtener la historia de portada. Después del juicio, otras víctimas presentaron demandas civiles contra Mahmood y su empleador, pero también salió a la luz que la policía y el News of the World habían sido advertidos sobre su comportamiento. Años antes, Mahmood tenía un equipo en sus investigaciones de 2003 y 2005. Uno de ellos fue a la policía para denunciar su actividad peligrosa. Afirmó que Mahmood solía poner trampas y posiblemente actuaba ilegalmente. Ignoraron las advertencias y la policía siguió usando a Mahmood como testigo clave en los juicios. En 2006, el político Jorge Galloway intentó advertir al público sobre el periodista. Galloway había sido objeto de un intento de operación encubierta en la que Mahmood intentó que aceptara donaciones ilegales y apoyara comentarios intolerantes. Galloway se negó y posteriormente llevó sus preocupaciones a la policía y el presidente de la Cámara de los Comunes. Mahmood siguió con sus actividades 10 años más hasta que sus actos lo alcanzaron. Número 5. El 24 de mayo de 2024, Mike Bambara fue a la casa de Jennifer Petelchitz para buscar a su esposa separada, pero no la encontró. Bambara mató a Jennifer y a su hija Gretel. Fue un ataque horrible, pero uno que la hija de Bambara creía que se pudo haber prevenido, según Ariel, la hija de Bambara.
Su padre era controlador y coercitivo. Durante años temió por la seguridad de su madre y en marzo logró convencerla de huir de ese matrimonio. Tras 8 semanas, madre e hija encontraron un departamento lejos de Bambara, pero seguían preocupadas por su seguridad. Bambara tenía una colección de armas. Todas eran legales y algunas eran piezas de colección. Ariel y su madre planearon qué hacer si él las buscaba con armas e intentaron pedir ayuda a las autoridades. Ariel acudió varias veces a la policía para advertir sobre el peligro de Bambara y buscar protección. Ambas mujeres tuvieron escolta para recoger sus cosas de la casa familiar, pero no se hizo mucho más. Ariel afirma que ignoraron sus preocupaciones y la dejaron valerse sola. Tras semanas temiendo a Bambara, él demostró que el miedo era justificado. Jennifer Petelchitz era la mejor amiga de la mamá de Ariel. Ella aceptó ayudar a las dos mujeres a escapar de Bambara, sin imaginar que también sería su víctima. El 24 de mayo, Bambara llegó armado a la casa de Petelchitz y exigió ver a su esposa. Jennifer le dijo que no estaba, pero él no le creyó. Llamó a Ariel y su madre. Ambos escucharon asustados mientras Jennifer pedía a Gretel que se escondiera. Le pidió a Bambara que guardara su arma e intentó calmarlo, pero no evitó que disparara. Ariel oyó 2 disparos antes de que la llamada terminara. Cuando llegó la policía, Jennifer y Gretel, de 18 años, ya habían muerto. También hallaron el cuerpo de Bambara en la escena. Número 4. Carl Eugene Watts no es muy conocido en el crimen real, pero este hombre de Michigan podría ser el asesino serial más prolífico en la historia de Estados Unidos. Aún se desconoce el número exacto de víctimas, pero se calcula que al menos 80 personas murieron por él. Antes de que lo atraparan, un psiquiatra advirtió lo peligroso que era. Watts era un hombre peligroso que atacaba a mujeres, principalmente a aquellas que caminaban solas en las primeras horas de la mañana. Su motivación para estos ataques nunca fue obvia, y por qué elegía a una mujer y no a otras nunca se ha revelado. Según Watts, él veía maldad en sus ojos, lo que lo motivaba a atacar. La mayoría de las veces no les robaba nada y usualmente las dejaba para que las encontraran. Sus diversos métodos de ataque, junto con el hecho de que no dejaba evidencia de ADN, hicieron difícil conectar un crimen con otro o cualquiera de los crímenes con él. A lo largo de un año, entre 1979 y 1980, Watts le quitó la vida al menos a 5 mujeres en la región de Detroit. La policía de Ann Arbor empezó a vincular los crímenes porque todos ocurrieron en domingos por la mañana y las víctimas tenían perfiles similares. Los ataques aparecieron en las noticias locales y el sargento James Arthur del Departamento de Policía de Detroit avisó a la policía de Ann Arbor sobre un nombre para investigar. Hace 11 años, Arthur investigaba un caso relacionado con un joven llamado Watts y una ruta de periódicos. El 25 de junio de 1969 algo en él cambió. Mientras trabajaba, tocó la puerta de una clienta habitual. Joanne abrió. Tan pronto como Joanne abrió la puerta, Watts comenzó a golpearla. Continuó el ataque hasta que Joanne gritó y luego huyó. Watts siguió repartiendo como si nada tras alejarse lo suficiente. No pasó mucho tiempo antes de que lo atraparan, y cuando le preguntaron por qué cometió el crimen, simplemente dijo que tenía ganas de golpear a alguien. Fue llevado a un hospital psiquiátrico y se sometió a una evaluación psiquiátrica. Según el psiquiatra, el Dr. Gary Ainsworth, estaban ante un individuo potencialmente muy peligroso. Ignoraron las advertencias de este doctor. No se sabe exactamente cuándo Watts comenzó a quitar vidas, pero en 1980 ya era un delincuente serial. La policía de Ann Arbor recibió su nombre, pero los ataques siguieron. Finalmente, la policía de Michigan se enfocó en Watts. Al verse sospechoso, huyó a Houston, Texas, donde había problemas de crímenes violentos. Aunque la policía de Michigan advirtió a Texas, los crímenes de Watts se confundieron con otros ataques en Houston. No fue hasta que una de sus víctimas, Melinda Aguilar, logró escapar y dar la alarma que finalmente fue capturado. En una entrevista con la policía, Watts dijo que no alcanzaban los dedos de manos y pies en el tribunal para contar a todas sus víctimas. En la habitación había 4 personas, por lo que la policía cree que él mató al menos a 80 personas. Watts falleció en prisión y la verdadera magnitud de sus crímenes puede que nunca se conozca. Número 3.
El 18 de noviembre de 1978, más de 900 personas perdieron la vida en un asentamiento agrícola en Guyana. Fue un final horrendo para una secta que había estado recibiendo críticas durante años antes de que ocurriera el desastre. El evento sucedió por orden del carismático y perturbador líder del templo, Jim Jones. 6 meses antes, Deborah Layton advirtió al público sobre el hombre paranoico y el posible peligro en Jonestown. Deborah se unió al templo del pueblo en su adolescencia. Era una niña rebelde y a los 16 la mandaron a un internado en Inglaterra. A los 17 años regresó a Estados Unidos para unas vacaciones con su novio y se enteró de la secta. Se reunió con Jim Jones en San Francisco y él le dijo que sentía una energía que ni siquiera sus padres sabían que tenía. Eran tácticas de persuasión que ayudaron a Jim Jones a atraer cientos de seguidores. Para Deborah, unirse al templo del pueblo era como entrar al cuerpo de paz. Antes hubo exposiciones y deserciones, pero nada en San Francisco la desanimó. Parecía solo un movimiento religioso progresista que buscaba mejorar el mundo. La familia de Deborah notó mejoras en su vida y su madre y un hermano también se unieron al templo del pueblo. A los 20, Deborah fue secretaria financiera y Jones le confiaba la representación internacional de la secta. Viajó a Europa y Panamá para abrir cuentas donde Jones ocultara el dinero de sus seguidores. Otra denuncia. En 1977, Jim Jones se mudó a Guyana, donde sus seguidores habían establecido una comuna agrícola. Esto pronto se llamó Jonestown, el nuevo hogar de la secta. Con el tiempo, más estadounidenses siguieron a Jones a Guyana, incluida Deborah. Jones convenció a la madre de Deborah, enferma de cáncer, de que el asentamiento tenía buenas instalaciones médicas para su tratamiento. Sin embargo, los Layton encontraron algo muy distinto. Les quitaron ropa, medicinas y pertenencias. Solo les dieron unas prendas y los mandaron a trabajar al campo. La mayoría de los seguidores también trabajaban en los campos durante 11 horas diarias. La comuna no era autosuficiente y había poca comida para todos. A los residentes mayores se les negaba medicación y las enfermedades afectaban seguido a la comunidad. Jones era muy paranoico con los desertores. Se instalaron altavoces en Jonestown para que pudiera hablar con sus seguidores sobre sus preocupaciones. A veces, estos discursos duraban horas, incluso si la gente intentaba hablar. Se imponían castigos severos a quien fuera visto. Romper las reglas y salir de Jonestown estaba prohibido, excepto cuando se trataba de misiones. De vez en cuando, personas de fuera venían a visitar Jonestown. En ese tiempo daban comida extra y reducían las jornadas laborales. Los seguidores debían aparentar que todo estaba bien y ocultar las atrocidades que sucedían ahí. A finales de la primavera de 1980, Deborah consiguió que la enviaran a Georgetown, capital de Guyana. Contactó a familiares en Estados Unidos, quienes le enviaron boletos para regresar a casa. En la Embajada de Estados Unidos, reveló todo sobre Jonestown, incluidos los simulacros para preparar al grupo para el final. Su testimonio se publicó en Estados Unidos y ayudó a los familiares de Jonestown a buscar acciones. Sus palabras ayudaron al congresista Lee O'Ryan a decidir viajar a Jonestown para verlo por sí mismo. Fue esta visita la que finalmente desencadenaría el desastre. Seguidores atacaron el avión del congresista al intentar irse. Desertores y reporteros temían represalias. Jones ordenó la extinción inmediata de la vida en Jonestown, tal como advertían los simulacros de Deborah. Unas 900 personas, incluido Jones, murieron, consolidando a Jones como uno de los hombres más peligrosos de la historia. Número 2. Derek Todd Lee, el asesino serial de Baton Rouge, mató al menos a 7 mujeres e intentó matar a otras 2 en Luisiana entre 1998 y 2003. La policía pudo atraparlo antes, pero ignoró varias advertencias. Colette Dwyer, acosada por Lee en 1999, lo denunció y él recibió libertad condicional y 9 meses de prisión tras violarla. Fue liberado en enero del 2000 y luego sus ataques continuaron. Lee fue investigado inicialmente por encuentros previos con la policía, pero se descartó porque un testigo dijo que el asesino era blanco y Lee era negro. Colette avisó repetidamente a la policía después de relacionar los crímenes con su exacosador, pero sus advertencias fueron ignoradas. La tecnología avanzada de ADN mostró que el asesino no era blanco.
Las pistas sobre Lee al fin se tomaron en serio. El ADN de una investigación previa confirmó que era el asesino y una persecución llevó a su captura en Atlanta en mayo de 2003. Lee nunca confesó, pero fue condenado por 2 de sus crímenes. Falleció en prisión, dejando el alcance total de sus crímenes desconocido. Muchos se habrían evitado si le hubieran creído a Colette en su momento. Número 1. El Dr. Harold Shipman es recordado como uno de los asesinos seriales más prolíficos de todos los tiempos. Entre 1975 y 1998 cobró la vida de al menos 250 pacientes que se suponía estaban bajo su cuidado. Su motivo principal era el dinero, pero falsificar el testamento de su última víctima causó su captura. Esto pudo ocurrir meses antes si se hubieran atendido los temores de un denunciante. Shipman atacaba a pacientes ancianos y vulnerables. Prescribía dosis altas de medicamentos que causaban la muerte y alteraba los registros para que pareciera natural. Las víctimas eran incineradas, requiriendo autorización de un segundo médico antes de hacerlo. Shipman tenía consultorio propio, pero solía pedir a médicos de una clínica cercana que firmaran las solicitudes con él para evitar sospechas. Él cambiaba de médico al hablar para ocultar cuántas solicitudes hacía. En 1998, la doctora Linda Reynolds era una nueva doctora en esta clínica. Fue agregada a la lista de médicos de Shipman para solicitar firmas conjuntas en los formularios. Al principio no le importó, pero al aumentar las solicitudes de cremación, sospechó que algo estaba mal. Había 2 opciones: que le pidieran firmar solicitudes de cremación para pacientes inexistentes. Los doctores podían cobrar por firmar solicitudes y Shipman quizá firmaba falsas por dinero. La otra opción era más preocupante: todas las solicitudes eran reales. Esto sugería que la cantidad de pacientes que Shipman había perdido era excepcionalmente alta, mucho más de lo que debería haber sido. Reynolds no fue el único que notó el alto índice. Otros doctores y personal de la funeraria también comentaban rumores y bromas sobre el récord negativo de Shipman. En marzo de 1998, Reynolds decidió acudir a las autoridades por sus preocupaciones. Su esposo dijo que ella creía que Shipman mataba a sus pacientes. Ella no sabía si esto era intencional o solo negligencia médica. Ella esperaba que una investigación sobre las muertes ayudara a responder esta pregunta y llegara al fondo del misterio. Después se indicó que la policía no revisó registros que habrían mostrado que Shipman los manipuló tras matar a sus pacientes. No verificaron si Shipman tenía antecedentes ni registros en el consejo médico. No contactaron a familias ni exhumaron a pacientes enterrados. La investigación se cerró y Shipman pudo seguir ejerciendo. Una investigación más exhaustiva en ese momento pudo haber salvado a algunas víctimas posteriores de Shipman. Afortunadamente, no pasaría mucho tiempo antes de que sus sospechas fueran confirmadas. En septiembre de 1998, la familia de Kathleen Grundy descubrió que Shipman era el único beneficiario de su testamento. Eso no coincidía con la personalidad de Kathleen y se descubrió que el testamento era falso. Esto inició una nueva investigación que reveló que el Dr. Reynolds tenía razón en sospechar. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. También no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.